Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Carolina Meléndez Castro. Soy del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, de la carrera de Ingeniería en Materiales de sexto semestre. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema degradación de los polímeros. Comenzamos. Para poder comenzarlo con lo que es nuestro tema principal, la degradación de los polímeros, primero debemos definir qué es un polímero. Un polímero son macromoléculas formadas por la unión covalente de pequeñas unidades moleculares conocidas como monómeros. El término de degradación de los polímeros se refiere a los procesos que son inducidos por la luz solar, el calor, incluso hasta los agentes atmosféricos, los cuales conducen a un cambio de la estructura de los polímeros. Los polímeros pueden sufrir distintos cambios, ya sean físicos o químicos. Dentro de las propiedades físicas podemos observar lo que es la decoloración, formación de grietas, erosión superficial, pérdida de brillo en la superficie e incluso pérdida de propiedades de lo que sería propiedades con resistencia a la atracción y la deformación. Como les comentaba, la degradación de los polímeros se define como la separación de los enlaces entre las moléculas de las cadenas poliméricas. Y existen diferentes tipos de degradación dentro de los polímeros, los cuales son los siguientes. En breve les comentaré a qué se refiere cada uno de ellos. Les mencioné los tipos de degradación que existen. Ahora les hablaré un poco sobre cada uno de ellos. Fotodegradación. Este proceso se basa en que la energía de luz solar UV es mayor que la energía de unión de los enlaces moleculares carbono-carbono y carbono-hidrógeno, y por lo tanto rompen las cadenas moleculares, reduciendo el peso molecular e incluso hasta sus propiedades mecánicas. Degradación térmica. Este proceso está acompañado por la ruptura hemolítica, la cual lo que quiere es generar radicales libres de los enlaces covalentes al aumento de la temperatura. Incluso este proceso, esta degradación, se lleva, tiene una velocidad más rápida que la fotodegradación. Degradación hidrolítica. Se produce como consecuencia del contacto de un material con un medio acuoso. Algunos factores que influyen en la degradación hidrolítica son los siguientes. Naturaleza de los grupos funcionales. La permeabilidad del agua y solubilidad. Factores físico-químicos. Intercambio iónico, fuerza iónica, el pH, la velocidad de degradación. La morfología del polímero también es muy importante, ya que si se encuentra en la fase amorfa, es mucho más accesible al agua que la cristalina. También es muy importante considerar la temperatura de transición vítrea, el peso molecular y la estructura química. Biodegradación. Consiste en la descomposición aerobia o anaerobia mediante la acción de los microorganismos. La biodegradación se puede presentar de dos maneras, parcial y total. La parcial consiste en la alteración de la estructura química del material y la pérdida de propiedades específicas. Y la total es la producción de CO2 bajo condiciones aeróbicas y de CH4 bajo condiciones anaeróbicas. El H2O, sales minerales y biomasas. Después de terminar los tipos de degradación, les hablaré específicamente sobre un tipo de degradación, y en este caso yo voy a escoger lo que es la biodegradación. Por último, tenemos la degradación oxidativa. Consiste en el ataque de O2 activo sobre el polímero. ¿Siguen O2?
origina radicales libres en el polímero que pueden dar todo tipo de reacciones secundarias degradativas. El artículo del cual les voy a hablar lo encontré en el Sevier y su nombre es el siguiente: biodegradación de guantes de goma por consorcio, cultivo mixto y cultivo puro aislado de muestras de suelo. Los organismos que causan la degradación del caucho se pueden clasificar en dos grupos. El primer grupo de los organismos que degradan el caucho se producen en zonas claras en las placas de agar de látex y del caucho natural. Los miembros de estos grupos generalmente pertenecen a los antinomicetos, los cuales están formados por micelo, como los siguientes. El segundo grupo de organismos que degradan el caucho son microorganismos que no se producen en ninguna zona despejada. Por lo tanto, requieren un contacto directo con los sustratos de la goma. Y un ejemplo de esto serían los siguientes. También nos comentan que los microorganismos que degradan el caucho los tuvieron aproximadamente en incubación un mes. Y pues dentro del artículo diseñaron 3 experimentos, los cuales les ayudan a las actividades microbianas en busca de guantes de goma degradantes. El primero consta en lo siguiente, de lo que se trata. El primer experimento fue probar cada cepa aislada individual. El segundo experimento fue probar los cultivos mixtos de capas aisladas de alta efectividad. Y el tercer experimento probó los cultivos mixtos en todas las cepas aisladas, que sería el consorcio. Como les había comentado, pues iban a realizar diferentes pruebas y estos son los resultados. Son los resultados del CEM, de la prueba de espectroscopía infrarrojo por transformada de Fourier y de la prueba de emisiones de CO2. Demostraron claramente que el uso de cultivos mixtos y consorcio eran los mejores para la degradación. Ellos observaron, cambios muy obvios. Por ejemplo, el color de la pieza de goma se volvió naranja. Sin embargo, observaron que la disminución de la propiedad de degradación del caucho del consorcio después de la transferencia sucesiva de el medio NR, la inestabilidad de la capacidad degradante podría deberse a la pérdida de cualquier población bacteriana en el consorcio durante la transferencia. Para concluir con lo que es este artículo, ellos comentan también que pues el presente estudio del consorcio, el cultivo mixto y el cultivo puro pudieron degradar los guantes de goma en los que se puede detectar cambios significantes aproximadamente en 30 días, como fue la imagen que les mostré. Dentro de la conclusión que obtuvieron, demostraron que el análisis de la estructura con la prueba de espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier confirmó que la estructura del caucho se cambió después del tratamiento de las bacterias y condujo al deterioro del polímero. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.